Hoy quiero hablarles de una palabra que seguramente la han escuchado, pero que hoy yo sé que va a producir en usted, porque la palabra nunca regresa vacía. Amén. Si puede, busquen su Biblia. La palabra está en Juan, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, y vamos a hablar del 1 hasta el 17, como el Señor nos vaya guiando. Amén. Y le puse por título a la prédica: ¿de verdad tú quieres ser sano? ¿De verdad tú quieres ser sano? De pronto suena una pregunta, ¿verdad? Un poco como que, ¿cómo así? ¿Cómo es que si yo quiero ser sano? Pero el Señor Jesucristo hizo una pregunta más o menos así en estos versos. Y hoy quiero que usted vaya conmigo. Vamos a predicar juntos, vamos a aprender juntos, porque yo sé que siempre cada uno de nosotros tiene algo que aprender, hasta el que comparte la palabra. Amén. Gloria sea al Señor. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿A dónde subió Jesús? A Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual todos conocemos. Perdón, en hebreo se le dice, no se lo digan a todo el mundo, ustedes solamente lo saben, ¿ok? Se llama Bet Hesed en el hebreo, Bet Hesed, pero cuando lo tradujeron como Betesda, ¿sí? Así que ¿cómo es? Bet Hesed. Ahorita vamos a ver qué cosa es Bet Hesed, ¿ok? El cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que tenía 38 años. Diga conmigo, 38 años. Gloria a Dios. Que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ahí está la gran pregunta: ¿quieres ser sano? Como les decía, ¿usted de verdad quiere ser sano? Gloria a Dios. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice la palabra del Señor, y al instante, cuando dijo, al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces todos los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y él le había sanado y no sabía quién fue, ¿verdad? Porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y dice la palabra de Dios, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. Gloria a Dios por eso. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¡Qué poderoso! Sin duda alguna era una escena un poco difícil aquí, viendo el Señor la multitud de personas que había, tantas personas, dice la palabra, ciegos, cojos, personas derrotadas, personas abatidas,
personas con tanta dificultad que tenían en esa oportunidad, y ellos estaban esperando el momento, aquel momento en que el agua del estanque fuese movida por un ángel. Estaban esperando el momento glorioso, el momento espiritual, y usted se puede imaginar allí, como dicen, habían tantas personas enfermas, porque era un pórtico, el pórtico de los enfermos. Y luego vamos a ubicarnos allí en el contexto, porque leímos todo el capítulo, ¿verdad? Pero vamos a ver qué era lo que pasaba. Dice aquí que había una fiesta de peregrinación donde todos los judíos debían subir a Jerusalén. Hay 3 fiestas de peregrinación de los judíos, y una de esas era la que Jesús estaba viendo en ese momento, donde todo judío debía subir a Jerusalén. Porque cuando la palabra habla de subir, estamos diciendo que vamos hacia lo espiritual. Jerusalén, tanto en la forma geográfica como en la forma espiritual, está alto, porque cuando nosotros, el Señor nos sacó de Egipto, que es abajo, porque si usted lee la palabra le dice, y cuando bajó a Egipto, estar bajo es estar en el mundo, estar bajo es estar en aquel Egipto de donde Dios nos sacó. Pero cuando dice y subió a Jerusalén, es porque cada uno de nosotros que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, vamos subiendo hacia Jerusalén, hacia la Jerusalén de oro. Amén. Gloria sea a nuestro Padre. Luego dice, en el original no está la palabra puerta. Fíjense, dice, hay en Jerusalén cerca de las ovejas. Si usted ve allí, dice cerca de la puerta de las ovejas, pero en el original esa palabra puerta no está. Dice, hay en Jerusalén cerca de las ovejas, hay un estanque. Era una fiesta judía, y como todo judío debía subir a Jerusalén y llevar consigo una ofrenda. Porque tal como cuando usted viene a la casa del Señor, tiene que venir, ¿verdad?, con algo. No puede venir a la casa de Dios con las manos vacías. Todos los que subían tenían que comprar una oveja. Era allí cerca del estanque, ellos compraban la oveja porque ellos tenían que subir con una ofrenda para llevarla a hacer sacrificio. Pero resulta que el Señor se desvió, que el Señor no fue a comprar la oveja. Dice que estaba un estanque y se llamaba Bet-Hesed. Repita conmigo, Bet-Hesed. La palabra Bet es casa y Hesed habla de gracia, habla de misericordia. Era el lugar de la gracia, era el lugar de la misericordia. Entonces dice, el cual tenía 5 pórticos. 5, ¿número de qué? De gracia. 5, para que usted vea cómo el Señor nos va entretejiendo en su palabra. Gloria a Dios. Dice, tenía 5 pórticos, o también se puede decir que tenía 5 plazas. Y ahí yacía una multitud de enfermos. Todos tenían un problema. ¿Cuál era el problema? Le faltaba la salud. Todos tenían ese problema. Y ellos sabían que había un momento muy especial, donde aquella agua era agitada, donde aquella agua se movía, porque venía entonces, conforme dice la palabra, un ángel que al moverla, el primero que cayera allí iba a recibir la sanidad total de aquello que él obviamente estaba acaeciendo. Y usted se puede imaginar todos los que estaban allí, conforme dice la palabra, ¿verdad? Y dice que había un hombre que tenía 38 años. 38 años, familia, el pueblo de Israel caminó 40 años por el desierto. Este hombre estaba en su desierto. Este hombre tenía casi 40 años en ese lugar, o con la condición, porque la palabra no nos dice exactamente si era la condición o era que tenía 38 años viviendo en ese lugar, pero ahí estaba, en ese lugar cuando el Señor lo vio. Y al verlo Jesús supo que llevaba mucho tiempo allí y le dijo, ¿tú quieres ser sano? ¿Tú de verdad quieres ser sano? Y de pronto nosotros diríamos, ¿qué clase de pregunta, verdad? Es un poco extraña la pregunta, porque el Señor sabía lo que este hombre padecía. Hoy, aquí estamos hablando de sanidad, pero yo hoy te pregunto a ti, ¿tú quieres salir del estanque espiritual en el que estás? Porque estamos hablando de el pórtico de los enfermos.
Y saben que hay muchas enfermedades que no son precisamente físicas. Hay enfermedades que son del corazón. Hay enfermedades que probablemente pueden estar causándonos a nosotros algún tipo de ansiedad. De enfermedades que quizás nos tienen atormentados, pero es porque hay algo, hay un estrés que estamos viviendo, hay alguna situación que estamos viviendo, que estamos allí en ese Bethesda. Deseas que Dios sea el centro de tu familia, porque probablemente tu familia es un desastre, porque probablemente no quieres ni siquiera llegar a tu casa, porque cuando llegas a tu casa realmente lo que hay es un caos. ¿Quieres mejorar económicamente? Porque estás allí en ese desierto que no ves, estás en ese estanque que no ves, que quizás cuando tratas de llegar al agua aquella que se ha movida, llega otro primero que tú. Porque cuando quizás mandaste algo, las personas que venden casas, las personas que quizás están esperando algo, otro lo mandó primero que tú. ¿Quieres manifestar el reino de Dios aquí en la tierra como en el cielo y no sabes cómo hacerlo? La respuesta, familia, era sencilla. Jesús le preguntó a ese varón: ¿tú quieres ser sano? ¿Y qué debía haberle respondido ese varón? ¿Sí o no? Sencillo, ¿verdad? Como cuando el Señor quizás nos pregunta a nosotros: ¿tú de verdad quieres salir del estanque ese espiritual en el que estás? ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero este hombre le responde al Señor: Señor, qué tremendo, ¿verdad? Aquí le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes de que yo. O sea, él tenía que haberle respondido: sí, quiero ser sano. Pero él le dio una excusa. Él le dio una excusa. Bueno, Señor, mira, en realidad como no tengo a nadie que me meta, o sea, no puedo, porque en realidad no, Señor, no puedo. O sea, la verdad es que yo no sé si quiero ser sano o no, porque te voy a dar una excusa. Te voy a dar una excusa. Él le responde de esa manera. Y quizás, ¿cómo son nuestras excusas? Criticamos al hombre de Bethesda tal vez, pero ¿cómo son nuestras excusas? Es que no tengo tiempo para hacer eso. Estoy muy ocupado, tengo que hacer otras cosas. Es que te llaman a la obra, te dicen: ven. No, es que no tengo tiempo para servir al Señor. Hay que organizar las cosas y tú dices: no, es que no sé por dónde empezar. En realidad tengo tantas cosas en la cabeza que me es tan abrumador que no, yo creo que voy a dejar esto para después. Otro quizás dice: tengo miedo a fracasar. Prefiero no intentarlo porque tengo miedo de que todo me salga mal. Dependencia de otros, tal vez. Estoy esperando que alguien me dé las instrucciones para actuar, porque es que si no me lo da alguien, yo no sé qué voy a hacer. O tal vez falta de motivación o procrastinación. Yo mejor lo hago mañana. Sí, yo seguro voy a leer la palabra mañana. Mañana seguro que si me levanto más temprano y lo voy a hacer. Estoy segura que lo voy a hacer. Pero no lo hiciste. Quizás la incertidumbre. No estoy seguro de cuál o de qué mejor manera yo puedo proceder. Y así son nuestras excusas. Cuando el Señor en realidad lo que quiere es que tomemos acción. Cuando el Señor en realidad quiere que le digas: sí, Señor, yo quiero salir de esto. No quiero ser procrastinador. Yo quiero salir de la procrastinación. Ayúdame, Señor, porque no sé cómo hacerlo. Yo me voy a tratar de organizar, Señor, pero ayúdame, guíame, Señor, para hacer para soltar aquello que me tiene paralizada, como aquel que estaba en Bethesda. Estaba allí y realmente no sabía cómo hacer. Y volvemos a la pregunta que el Señor le hizo a aquel hombre. Porque podemos quizás pensar: ¿por qué el Señor le hizo esa pregunta? Si Él sabía. Y yo tengo aquí probablemente dos posibles respuestas a eso. ¿Por qué el Señor le hace esta pregunta? La primera: el Señor quería, ¿verdad?, escuchar algo de Él. Y es que es imperativo, familia. Es algo que tenemos que hacer absolutamente necesario, y es cancelar las tantas veces que hemos dicho: yo soy enfermo. El Señor quería escuchar: sí, quiero ser sano, no quiero ser más enfermo. El Señor quería escuchar: ya yo quiero dejar esto. Sí, Señor, quiero ser sano. Me han dicho tantos años que tengo esta o cual condición, pero yo en realidad quiero ser sano. Sí, Señor, yo cancelo esas palabras que yo mismo he dicho. Porque ¿saben qué? Muchas veces dicen: es que mi dolor, tengo mi dolor aquí en la espalda,
Tengo mi dolor aquí en la cabeza. Es mío, es suyo. Están apropiándose de un dolor que no le pertenece, que es ilegal, porque el Señor pagó por nosotros. El enemigo no tiene poder para atacar nuestro cuerpo en el nombre de Jesús, porque Él ya fue vencido. Nosotros no podemos apropiarnos de aquel dolor, de aquello que dicen, es que me llaman, no, es que yo soy. Usted sabe lo que usted está diciendo cuando dice yo soy. Ese es el nombre prácticamente de Dios, el gran yo soy. Y qué lindo es cuando nosotros saludamos a alguien y le decimos, yo soy Aisquel. Quiere decir que mi Padre, el yo soy, va delante de mí. Yo soy fulana, yo soy, y mi Padre va delante de mí. Pero cuando el enemigo quiere, nosotros usamos el yo soy como que yo soy diabética, yo soy enferma de algo, yo soy lo que sea que le hayan dicho. Pero eso está cancelado en el nombre poderoso de Jesús, porque Jesús se hizo diabético para que tú no seas diabético. Y cualquiera que sea el nombre o el diagnóstico que te han dado, Jesús lo clavó en la cruz. Amén. Así que nosotros no podemos asumir, es que yo no tengo nada, que el que tiene es el diablo. Yo no tengo nada. Los doctores dicen, sí, los resultados pueden decir, pero ¿saben qué? Eso es una realidad, pero esa no es la verdad de Dios, porque la verdad de Dios dice que tú eres sano. La realidad puede decir lo que sea, el papel lo aguanta todo. Y sí, como dice nuestro pastor, podemos tener el síntoma, claro que sí. Pero ese síntoma es ilegal en nuestro cuerpo. Ese síntoma no tiene por qué estar. Ese síntoma tiene que retroceder en el nombre poderoso de Jesús. Esa enfermedad tiene que doblar rodilla ante el nombre poderoso de Jesús. Porque dice que el Señor nos dio un nombre que está por sobre todo nombre, y es el nombre de Jesús. Así que si usted tiene un diagnóstico que le hayan dado, usted tiene que decir, nombre el diagnóstico, y tienes que doblar rodilla ante el nombre poderoso de Jesús, porque tú no me perteneces, porque el Señor ya lo clavó en la cruz. Amén. Gloria sea su nombre. Segundo, otra posibilidad, ¿verdad? El Señor dice, bueno, quiero que ya tú sueltes lo que tanto tiempo has dicho. Bueno, más o menos lo que ya les expliqué. Y sí, quiero que te apropies de lo que yo hice. Quiero que te apropies, nos dice a nosotros. Quiero que te apropies de, yo clavé en la cruz, pero ahora tú caminas en el poder de la resurrección. Ya la cruz quedó. Ahora nosotros nos levantamos en el poder de la resurrección de Cristo. Ahora nosotros no podemos seguir quedándonos en la cruz. Ahí dejamos todo el hombre viejo, ahí dejamos toda enfermedad, ahí dejamos todo aquello de los cuales el enemigo nos estaba persiguiendo. Pero como Jesús pagó por nosotros, ahí quedó. Y ahora nosotros nos levantamos en el poder de la resurrección. No podemos continuar, vamos a la cruz, dejamos las cosas, pero de pronto es como que, ok, déjame volver a agarrar lo que te dejé en la cruz porque lo necesito. No, Señor, ya el Señor pagó por nosotros. Amén. Gloria sea al Señor. A pesar de todo, ¿verdad? Nosotros muchas veces estamos en nuestro Betesda. Muchas veces estamos allí. Tenemos la promesa de Dios. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la sangre de Cristo. Saben, en el antiguo pacto ellos no tenían nada de eso, y nosotros que lo tenemos, y nosotros que el Señor ha dejado todas esas tremendas armas espirituales que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, y no la usamos. Y el enemigo nos anda haciendo cosas y nos anda tratando, porque él no tiene poder sobre nosotros. Él puede azotar con una enfermedad. Pero ¿para cuánto más azote si el Señor Jesús fue azotado por todas nuestras enfermedades? Amén. ¿Sabían ustedes que hay 37, en la ciencia, hay 37 raíces de enfermedades? Y si usted ha leído la palabra, dice que al Señor le dieron 37 latigazos. 37. ¿Por qué cosas que la ciencia dice que son 37 raíces de enfermedad? ¿Por qué? Porque por cada una de ellas el Señor fue latigado. Cada una de ellas el Señor sufrió en su cuerpo para hacernos libres. No importa cuál sea el nombre de la enfermedad, el Señor ya se hizo esa enfermedad para que ni tú ni yo la padezcamos.
Entonces, ¿de verdad queremos ser sanos? Tenemos que proclamar la vida de Cristo en nosotros. Tenemos que clamar la sangre de Cristo. Tenemos que hablarle a nuestro cuerpo. Hable vida al valle de huesos secos. Hable vida a su cuerpo. Dígale a cada una de sus células. Tiene que alinearse a la palabra de Dios que es viva. Tiene que hacerle caso a aquel que nos creó, que dice la palabra de Dios, que nos entretejió en el vientre de nuestras madres. Y nuestros ojos vieron los ojos de Él, el embrión nuestro, vieron los ojos de Él. Y ahí todo era hecho perfecto. Ahí todo fue hecho perfecto. Entonces usted y yo tenemos que reclamar eso. Nosotros somos sanos, así como Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Amén. Bendito sea el Señor. Familia, cada uno de nuestro Bethesda, ¿quieres ser solvente económicamente? ¿Quieres dejar atrás tu pasado? Ser saludable y cambiar tu rutina de vida, salir de la depresión, perdonar a aquel o aquellos que te hicieron algo. Eso es un estanque. Y si usted ve el estanque, es algo que no es un río de agua viva. Está ahí encerrado, está encerrado. Y nosotros no podemos permanecer en el estanque, porque dice la palabra de Dios que del Señor mana fuente de vida. Y esa fuente de vida tiene que estar en nosotros, metidos nosotros en la fuente de vida, no en el estanque, no en ese lugar. ¿Estamos listos para soltar nuestro Bethesda? Esa es la pregunta. ¿Saben qué? El Señor le dijo: ¿tú de verdad quieres ser sano? ¿Tú de verdad quieres dejar eso? ¿Saben por qué? Porque allí, en ese lugar, Él estaba cómodo. Suena duro, pero Él estaba cómodo, porque a Él le llevaban limosna, le llevaban comida, porque si no, ¿cómo hubiese sobrevivido 38 años allí? Si no le daban, ¿verdad?, caridad. Y el Señor, cuando Él le habla y Él le dice: de verdad, yo quiero que tú salgas de aquí porque ya no te quiero aquí. Él fue movido a misericordia. Él no tenía por qué pasar por ese pórtico. Él iba subiendo a Jerusalén a la fiesta de los judíos. Pero algo en el corazón del Señor, miren, Él fue movido a misericordia por ese hombre. Porque ahí dice que hubo muchos enfermos, pero no dice y el Señor los sanó a todos. Dice que uno solo fue suficiente para mover el corazón del Padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que el Señor a nosotros nos ama tanto, que Él va a dejar atrás cualquier cosa por ir a ti, a sanarte a ti, a buscarte a ti. Tú eres su hijo amado también. Y Él va a ir a donde estás tú, movido a misericordia. Y Él quiere que nosotros nos levantemos de ese lugar, de ese estanque. Y como dice la palabra de Dios, levántate. Él le dice acá en la palabra, al instante el hombre quedó sano. Levántate. Él nunca dijo: sí, yo quiero ser sano. Pero el Señor sabía lo que él necesitaba. El Señor sabe lo que tú necesitas. Y el Señor te dice: yo quiero sacarte de esa situación en la que tú estás hoy. Yo quiero liberarte de esa condición en la cual te han dicho que tú tienes. Yo quiero que salgas de esa relación tóxica. Yo quiero que dejes atrás aquello que tanto te ha atormentado por tantos años. Deja atrás tu pasado, porque tu pasado no te define. Yo te llamo a ti por nombre. El diablo te llama por el pecado, pero yo, el Señor, te llama por tu nombre, porque Él te ama, porque Él te redimió, porque todos esos pecados quedaron bajo el fondo del mar, porque todos los pecados, el Señor dice, Él clavó eso en la cruz. Ahora nosotros tenemos que apropiarnos de eso y no permitir que el enemigo nos siga cuestionando, no permitir que el enemigo nos siga quizás cuando Él es el que trae a memoria a nosotros los pecados. ¿Tú no te acuerdas cuando hiciste esto? ¿No te acuerdas cuando hiciste lo otro? No, ¿sabes qué? Ya yo no me acuerdo, porque mi padre lo tiró al fondo del mar y dice que nunca más se acordará de eso. Amén. Así que usted también olvídese de eso. Y dice que él le dijo: toma tu lecho y anda. Y en esta nueva oportunidad, tienes una nueva oportunidad. Tienes un nuevo estilo de vida.
Levántate, ve y proclama a las naciones. Proclama, dile a todo el mundo lo que el Señor hizo. Si tú y yo hemos sido lavados con la sangre de Cristo, vamos a caminar y vamos a decir: el Señor lo hizo. Así como este hombre, Jesús lo hizo. Aunque él no sabía exactamente cómo se llamaba o quién era la persona que lo había sanado, después él dijo: es Jesús. Y yo voy a ir por la vida diciendo: ¿quién me sacó de aquel lugar de donde yo estaba? De mi Egipto. ¿Quién me levantó de allí? El Señor Jesús. Voy a ir a proclamar las buenas nuevas de gran gozo. Yo voy a decir que mi Padre, tengo un Padre celestial que me ama y me ha amado tanto que me ha perdonado. La palabra de Dios dice que aunque tu padre y tu madre te abandonaran, Él nunca te va a dejar, nunca te va a dejar. Así que no importa cómo fue tu relación con tu padre o con tu madre, el Señor dice que Él nunca te va a abandonar, que Él nunca te va a dejar. Que no temas porque Él está contigo, que no desmayes porque Él es tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudará y siempre te va a sostener con la diestra de su justicia. Y la diestra de la justicia de Dios es nuestro Señor Jesús. Él nunca nos va a dejar, amén. Gloria sea al Señor. No más Bethesda, hermano. No más estanque para ninguno de nosotros. Renunciamos a cualquier cosa que nos tenga paralizado en Bethesda. Renunciamos a eso y nos apropiamos de la gracia. Porque en la gracia es donde nosotros encontramos la bendición, la libertad, la sanidad. Es donde encontramos todo. Hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Creamos en Él, en el poder de su palabra. Hagámoslo. Porque muchas veces decimos: sí, yo soy cristiana, pero en realidad vives la vida como un cristiano. De verdad tú le muestras a tus compañeros qué es o cómo es la verdadera vida de un cristiano. A veces nosotros somos las únicas Biblias que ellos quizás lean, y nosotros tenemos que dar ejemplo en nuestros lugares de empleo, en las universidades o donde sea que nosotros estemos. Que ellos vean en nosotros a Cristo, que ellos vean en nosotros el amor de Dios, que si hay alguien que necesita una oración, vamos y oremos por esa persona. Yo sé que, como dice nuestro pastor, nosotros no estamos en los trabajos para predicar el evangelio, a menos que trabajen en una iglesia, ¿verdad? Pero sí, en ese lugar, con nuestro testimonio, vamos a hablarle a otros de lo que el Señor hizo por nosotros, en el amor del Señor en nosotros. Lo que usted no se ponga a dar clases de teología, usted solamente diga: el amor de Dios a mí me rescató. Y eso va a hacer que la persona quiera escuchar: yo quiero escuchar de ese Dios que te rescató. Háblame de Él. Y en el momento del lunch, luego se toman un café, etcétera, usted puede evangelizar a aquella persona. Amén. Dice la palabra de Dios que Jesús anuló toda acta de los decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz, y triunfó sobre el imperio de la muerte. Nosotros tenemos que apropiarnos de esa palabra. Él ya fue vencido, Satanás fue vencido. Él está bajo la planta de nuestros pies. Él no tiene derecho sobre nosotros. Así que usted y yo vamos a proclamar y vamos a hablar vida. Vamos a hablar y vamos a utilizar nuestra boca para hablar vida, para decir lo que el Señor ha hecho, para decir lo que el Señor cada día hace con nosotros. Porque cada día el Señor dice que sus misericordias son nuevas, son frescas. Cada mañana, todas las mañanas nosotros estrenamos misericordias nuevas. Gloria sea nuestro Padre, amén. Declare a Dios que Él es su roca, que Él adiestra sus manos para la batalla, que sus dedos están allí, así como dice, para agarrar el arco de bronce. Usted, como guerrero del Señor, va a tomar su arma, que es la Biblia. Usted va a agarrar esa espada y va a ir cada día hablando esa palabra. Va a producir vida. Porque donde está la presencia de Dios, donde se dice la palabra, usted está sembrando vida, porque Jesús es vida. Amén. Seamos uno con Jesús como Él se lo dijo al Padre. Padre, que ellos sean uno contigo como tú y yo somos uno. Seamos uno con el Señor, porque el Señor, eso es lo que Él quiere, que vivamos con Él unidos a Él, no separados de ti. Señor, nada puedo hacer, nada puedo hacer. Dígale al Señor: quiero ser sano, quiero ser sana, quiero salir de este estanque. Voy a recoger mi lecho y voy a caminar. Yo voy a dejar este lecho ya atrás. Aquello que me retenía, aquello que me tenía allí en ese lugar, ya yo no quiero. Yo voy en pos de ti, Señor, porque tú eres el autor y el consumador de la fe. Dejo atrás todo aquello que me tenía atado, todo aquello que no me dejaba avanzar. Yo lo voy a dejar atrás,
porque yo hoy he decidido por ti, Señor, porque yo sé que tú tienes planes de bien y no de mal para darme un fin y una esperanza, porque tus planes para mí son tan buenos. Dice que los pensamientos del Señor no son como nuestros pensamientos. Usted solamente déjese guiar por el Espíritu Santo de Dios. Él es nuestro amigo, Él es nuestro ayudador. El Señor dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, y les voy a dejar el Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, al que le va a revelar el corazón del Padre, el que va a manifestar la obra de Jesús. A Él, vamos a buscarlo a Él. Yo sé que es bueno hablar con el amigo, con el hermano, con el líder, con el mentor, con el pastor, pero primero hable con su Padre Celestial. Primero búsquelo a Él. Señor, no sé cómo buscarte, pero heme aquí, Señor. Yo estoy aquí porque quiero conocerte, quiero tener intimidad contigo, Señor. Te anhelo con todo mi corazón. Te necesito porque no sé cómo salir de este problema, pero tú sí sabes cómo yo voy a salir de él. Y yo clamo a ti como voz que clama en el desierto, Señor, porque tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Y yo necesito conocer eso oculto que no conozco para resolver mi problema de vida. En el nombre de Jesús, busque, métase con el Padre. Deje atrás el Bethesda. No hay excusa. Miren, yo sé, todas las excusas son buenas. Es que yo tuve una excusa, mira, yo tengo este problema, es que yo tuve este dolor, es que yo tuve. Pero tenemos un Padre poderoso. Tenemos un Padre que es más importante que cualquier cosa, que cualquier dolor. Porque si te metes en medio de la presencia de Él, se te va a quitar el dolor. Porque si te metes en la presencia de Él, te va a dar la estrategia de cómo manejar tu economía. Porque si te metes en la presencia del Señor, tú vas a saber cómo hacer con tu hijo o con tu esposo. Yo sé que a veces no es fácil. Es ahí en la dificultad, es ahí en lo difícil donde el Señor se manifiesta, donde Él se vuelve glorioso. Es el Dios de lo imposible. Él es el Dios de lo imposible. Cuando para usted es imposible, para Él es posible. Él hace todo nuevo. Él hace algo nuevo. Dice la palabra que Abraham creyó porque era esperanza contra esperanza. Abraham se creía que él no podía tener hijos, que su esposa tenía su vientre seco. Pero él no tuvo un hijo, tuvo ocho hijos, y su mujer tuvo uno, el de la promesa. Así que si lo hizo con Abraham, lo va a hacer contigo, lo va a hacer conmigo. Amén. Gloria sea al Señor. Y finalizando dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo. La religiosidad, ¿verdad? Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, le dijeron. Estos fariseos no entendían realmente que el Shabbat, que el día de reposo, habla del reino de Dios, porque es un gran reposo el tener sanidad, el tener paz, el estar con el Señor. Eso es. El Señor vino a cuidarnos, vino a sanarnos, vino a enseñarnos en el Shabbat, el lunes, el martes, el miércoles y todos los días. Ellos no entendían que eso era reino. El Señor vino, dice la palabra de Dios más de 7 veces en la Biblia: el reino de los cielos se ha acercado, y donde se acerca Jesucristo, ahí hay reino de Dios. Y si usted tiene a Jesucristo en su corazón, ahí hay reino de Dios. Así que el reino de los cielos se ha acercado cuando usted llega a cualquier lugar, y esa atmósfera tiene que transformarse en el nombre de Jesús, porque en usted vive la eternidad, porque en usted vive el Espíritu de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y donde usted llegue llena del Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo, se tiene que pudrir el yugo. Amén. Gloria sea a nuestro Padre eterno. Y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Aquel que tiene la autoridad para decir: ¿sabes qué? Agarra tu lecho y anda. Ese, el que me sanó, el mismo que me sanó, él me lo dijo. Usted escuche lo que dice la palabra de Dios. Créale al único que tiene autoridad en la palabra viva, la palabra verdadera, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque su palabra se va a cumplir en el nombre de Jesús. Y dice: entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y después le halló Jesús en el templo. ¿Dónde lo halló Jesús? En el templo. ¿Saben qué?
Él le dice: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Mira, le dice el Señor, mira, camina en obediencia. Mira, busca la palabra y léela. Mira, es un nuevo estilo de vida. Deja atrás al viejo hombre. Mira, te estoy diciendo, métete en mi palabra, métete en mi presencia y vas a dejar atrás al hombre viejo. Los 38 años de desierto lo vas a dejar. Los 38 años paralizados los vas a dejar atrás. Ve y camina como el Señor te ha dicho. Y el Señor dice, se lo encontró en el templo. ¿Usted recuerda al principio cuando dice que ellos compraban las ovejas porque tenían que llevar una ofrenda al templo? Con eso termino. Sí, Jesús no compró la oveja, Jesús llevó. La oveja fue caminando al templo. Jesús no tuvo que comprar una oveja. La oveja caminó al templo. Dijo quién lo había sanado, fue sanado y la oveja estaba completa. Él no tuvo que ir a comprar una oveja, porque la oveja fue directamente al templo de Dios. ¿Para qué? Para adorarlo. Para adorarlo, porque por 38 años él no había podido ir al templo a adorar a su Padre. Ahora él fue, ahora él llegó, porque hubo uno que lo sanó. Y así como él lo hizo con él, él lo hace contigo hoy. Y yo hoy quiero que si tú tienes una situación que te han dicho, alguna condición que te han dicho, que parece que es, pero que sabemos que el Señor ya la clavó en la cruz, yo quiero que tú te acerques al altar. Yo quiero que tú le digas: Señor, yo sí quiero ser sano hoy. Gracias, Señor, porque yo soy sano en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, porque me has sanado. Gracias, Padre, porque me has restaurado. Gracias, Señor, porque yo sé que ya yo no voy a caminar más diciendo que yo soy enfermo, que tengo una condición. Declare conmigo: Padre Celestial, te doy gracias, te adoro y te bendigo. Te doy gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque pusiste todas mis enfermedades y dolencias en Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida yo soy sano. En el nombre de Jesús, a quien yo pertenezco y a quien yo sirvo, ahora yo recibo mi sanidad completa, desde la cabeza hasta las plantas de mis pies. Yo la recibo, me pertenece. Él la pagó por mí en su perfecta voluntad. Yo estoy completo en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.